Dice así la bendita, hermosa palabra de la manera siguiente. Santiago 4, versículo 6. Pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos el 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tomen su lugar. Pero Dios dice, da mayor que. En la versión antigua dice, pero la gracia que Dios da es mayor. Pero la gracia que Dios da es que mayor. La pregunta que suscita aquí es, ¿por qué Dios se ve en esa situación donde tiene que darle gracia al humilde? Porque en este caso es al humilde que se le da, ¿cierto? Porque lo contrario del humilde, de acuerdo aquí a Santiago, es el soberbio, el impío, el orgulloso, aquel que ama al mundo, ese es el mismo contexto, y ama las cosas del mundo. Entonces, Dios ve necesario para el Hijo de Dios humilde inyectarle, darle gracia, pero no cualquier gracia, dice de la mejor, la más que, la más grande. Usted sabe que la misma palabra dice que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Esa gracia, dice la palabra, que es un regalo de Dios, no merecido. Para explicárselo más fácil, ¿cuántos de ustedes padres no le han dado un regalo a sus hijos que ellos no se lo merecen? Pero usted como quiera se lo da. Usted se lo da de gracia. Usted en ese momento estuvo de gracia y nació en su corazón impartir gracia sobre determinado hijo, aunque su hijo no se lo mereciera. ¿Por qué nosotros no nos merecimos la salvación? La palabra da la respuesta, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Entonces, desde ese momento, todos quedamos prácticamente destituidos, eliminados, no calificados para recibir ¿qué? Salvación. Entonces, ahí donde viene ¿qué? La gracia. Es una actitud que no sé ni cómo explicar en palabras, porque por mucho que le explique en palabras, me quedaría corto para explicar lo que es gracia. Sí, es lo mismo. A veces no me explico cómo la madre imparte tanta gracia. Cuando uno de padre quisiera... ¿Sí me explico? Es algo que está en el corazón de ella. En este caso, de Dios. Porque ¿qué nos merecían a nosotros como pecadores? La palabra lo dice claramente. La maldición, la sentencia de muerte. ¿Qué más? El castigo ¿qué? Eterno. Romanos capítulo 1, ¿qué dice? Ya la ira de Dios está sobre la cabeza de los impíos. Todo eso es lo que nosotros nos merecíamos. Por eso no importa dónde usted busque y cómo usted busque, usted no va a encontrar otro ser en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, arriba de la tierra, en el cielo, arriba del cielo, alrededor del cielo. No va a encontrar usted otro ser que tenga mayor amor que Dios. Porque usted, madre, tal vez va a llegar a impartir gracia a lo máximo a 3, 4, 5, 6, 7 hijos.
Pero ¿a cuánto Dios les ha impartido su gracia? ¿De quién tiene mejor gracia o mayor gracia? Dios. Pero aquí en el libro de Santiago me habla de una gracia específica que Dios imparte única y exclusivamente a los humildes. Es por eso que el humilde se separa del montón de personas y de seres humanos. Usted ha escuchado esa frase que diga: esa persona como que es diferente. Si habla, habla con respeto. Si escucha, escucha con respeto. Si se dirige a alguien, lo hace de determinada manera. Hay algo que no se logra ni entender, pero es algo que Dios da e imparte al humilde. Y el resultado de eso que Dios imparte exclusivamente, únicamente al humilde, es una gracia, dice aquí, no es una gracia cualquiera, es una gracia grande que Dios imparte al humilde. Y esa gracia, escuche bien, es una gracia especial que le ayuda en todos los asuntos de la vida. Si hace un negocio, no sé cómo, pero termina convenciendo a la otra persona. Dámelo a ese precio, hombre. Mira esto y esto y esto y esto. Y la otra persona viene y se lo da. Y hay otras personas que no tienen esa gracia. Mire, vaya, se me cae mal, usted váyase. Así es. Me gustó lo que dijo un día un hombre. Dice: usted puede tener el producto que yo quiero, pero si usted no tiene la gracia que yo espero, no le compro nada. ¿Lo logró entender o se lo digo otra vez? Y eso es como un principio que las personas usan en el mundo de los negocios. Dice: usted puede tener el producto que yo quiero y necesito, pero si usted no viene con la gracia que yo espero, no le compro nada. Se lo voy a ilustrar más despacio. Hay 4 carnicerías en un mercado. ¿Quién cree usted que vende más carne en esa carnicería? El dueño o la dueña que tenga más gracia. Los 4 venden la misma carne, los 4 venden puyazo, los 4 venden carne ¿qué? Para hacer fajitas, los 4 venden carne de la más barata, ¿verdad? Pues la que nos venden ahí en los restaurantes. Todos venden el mismo tipo de carne, pero quien termina vendiendo más es aquella persona que los clientes encuentran en él o en ella mayor que gracia. Los hijos tienen que ir pensando a entender también esto. Es una gracia específica, especial, que Dios da, única y exclusivamente a los humildes. Tengo oídos para oír. Oiga. Se recuerda que hay un caso en la Biblia. Habían cientos de muchachas en una fila. Y de esos cientos de muchachas, solo una iba a escoger el rey. Y había una muchacha que en lo natural no calificaba, porque ella no era de una cultura de príncipes. Ella no venía de una ciudad. La muchacha, si usted lo quiere entender mejor, era como una campesina.
que le tuvieron que más o menos enseñar cómo caminar ahí en el palacio y cómo comportarse en el palacio. Pero llega ahí como una campesina. Pero hubo alguien allá arriba. Dijo, yo te voy a vaciar de mi gracia y te voy a impartir de mi... Dígale que está a su lado, esa gracia vale más que la plata y el oro. Porque esa gracia no solamente te ayuda para unas cuestiones te ayuda para todas las cuestiones de la vida. ¿Sabe? Yo creo que ha llegado tanto el adelanto del conocimiento por las cosas que se leen ahora, que ya las mujeres, las muchachas solteras, ya no andan buscando ya el más guapo, andan buscando el que más gracia tenga. Que tengo oídos para oír. Y hay otras que están atrasadas todavía, esas andan buscando el que más dinero tenga. Aunque no les importe cómo les vaya en la vida. Están desactualizadas. Pero nadie le gana a la gracia. Escuche esto, nadie se comporta mejor que la gracia. ¿De quién habla la Biblia que estaba lleno de gracia? ¿De quién habla la Biblia que estaba lleno de gracia? Esteban era uno. Esther, pues ya lo estudiamos, ¿verdad? Que Dios le dio ¿qué? Gracia. Otro joven también, cuando se presenta con el faraón de Egipto, José, ya le había interpretado el sueño y todo. Ya José estaba listo para regresar a su celda otra vez. Y le dice el rey, no, espéreme. ¿Dónde voy a encontrar a otro más sabio que usted? Esto que tengo aquí, no, hombre, estorbo me hace. Solo el cheque están ganando, pero no. Y usted que viene de la cárcel, me solucionó la situación. Usted va a ser el segundo después de mí. Siendo que José, y sabiendo el faraón que no era ¿qué? Egipcio. Se necesita gracia para convencer a alguien que no es de tu país y que sea tu mano derecha. ¿Se necesita qué? Gracia. Muchos usan la picardía para lograr favores, pero eso se acaba. Cuando las otras personas se dan cuenta, ahí termina la temporal bendición. Pero la gracia, esa no se acaba. Y esa gracia, dice Dios, no digo yo, lo dice Dios. Pero Dios dice, pero la gracia que Dios da, dice, es mayor. Por esta razón, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire la versión antigua, dice, Dios se opone al arrogante, pero al humilde le imparte gracia. Dios se opone al arrogante, pero al humilde le da ¿qué? Gracia. Yo decía cuando estaba en el servicio, Dios mío, que no va a venir nadie orgulloso hoy y diga ya no vuelvo porque hay calor en el templo. Digo, écheme la culpa a mí porque se me olvidó encender los aires antes. Pero ya andaba en una altura más alta, estaba más pegada al calor el día de hoy. Y sin aire acondicionado. Por eso yo no lo sentía y se me olvidó. Y dije, ojalá que no vengan los que nacieron en la ciudad.
No dije que vengan todos los humildes hoy y que me perdonen. Pero Dios se opone al arrogante. En Reina Valera dice, pero Dios resiste a los soberbios. Resiste. En la versión antigua dice, se opone. Dios se opone al arrogante. Creo que se entiende mejor en la versión antigua, ¿no? Dice, Dios no está de acuerdo con el arrogante de tal manera que se le, ¿qué? Se le opone. Para entender bien esa palabra, recuerda que un falso profeta llamado Balaam, el ángel de Jehová se le opuso en el camino, ¿cierto o no? Entonces ahí entendemos la palabra exactamente, se le opuso, se convirtió en enemigo. Dios aborrece la arrogancia. ¿Qué es arrogancia para usted? ¿Es alguien que arroja algo? No. ¿Qué es arrogancia? Mire lo que dice el diccionario. Es alguien, dice, que tiene un sentido de importancia hacia sí mismo exageradamente. Es alguien, dice, que tiene un sentido de importancia en sí mismo o en sus habilidades, pero exageradamente. En resumen, es alguien que se cree la mamá de Tarzán. Tengo oídos para oír. Dice, Dios se opone ante este espíritu. Dios se opone ante esta clase de personas que tienen en sí este espíritu arrogante. Alguien que tiene un sentido de importancia exagerado. Llega a la reunión y más vale que le tienen que dar toda la mejor atención a esa persona. Y si no se la dan, se siente, le lastima sus sentimientos. Cuando el mismo Jesús dijo, cuando te inviten, dice, siéntate, ¿a dónde? Dijo Jesús. ¿A quién le hacemos caso entonces? ¿Al diablo, al mundo o a Jesús? Jesús no nos tiene lástima. Y una vez nos corta la cabeza la arrogancia. ¡Pah! ¿Qué lástima de qué nada? Y si llegas a un lugar, a una fiesta o algo, siéntate, ¿qué? Atrás. Porque mira la vergüenza que va a pasar el arrogante. Dice, se va a sentar adelante y va a haber alguien más importante que él. Y le van a decir, disculpe, pero se tiene que mover porque está aquí el rey de España. ¡Pum! Lo sientan ahí. No solamente el arrogante pasa vergüenzas, el arrogante se convierte en enemigo de Dios. ¿A quién de ustedes le cae bien un arrogante? Es parecido como cuando ustedes le quieren dar aceite de bacalao para tomar. ¿A quién de ustedes le gusta de su propio gusto? Usted lo aborrece. Así es Dios con el arrogante. Dios, ¿qué dice? Lo resiste, se opone. Pero mire el final del versículo. Y da gracia a los humildes.
Vea lo opuesto. Al arrogante Dios se le convierte en enemigo. Y al humilde le imparte ¿qué? Gracia. ¿Le da qué? No dice dólares. Los dólares se acaban. Y la gracia es más valiosa que los dólares. ¿Puede el dinero hacer a una persona mejor? ¿Le da mejor cortesía el dinero a una persona? No. ¿Hace más humilde el dinero a una persona? Jamás. Pero Dios sí puede hacer a una persona mucho mejor de lo que era. Entonces vemos una gran distancia, una gran diferencia entre el arrogante y el humilde. Al arrogante, aquí al lado izquierdo, Dios, ¿qué dice? Lo resiste, se le opone. ¿En qué sentido se le opone? En todas las áreas. El arrogante, cuando está en grandes problemas, clama a Dios y Dios se le opone y dice: lo siento mucho. ¿Cómo así? Estoy en gran problema. Lee mi palabra. Al arrogante yo lo miro ¿desde dónde? Y es práctico, es natural. Usted tiene un hijo que es súper orgulloso, súper arrogante. A usted le dan más ganas de darle cincho que tenerlo abrazado. ¿Cierto o no? Sí, la misma arrogancia hace que usted se oponga hacia esas actitudes de dicho hijo o dicha hija. Pero usted tiene un hijo humilde. ¿Usted quiere tenerlo siempre qué? Cerquita. O abrazadito. Que tengo oídos para oír. ¿Qué es más fácil? ¿Ser arrogante o ser humilde? ¿Qué es más fácil? ¿Ser arrogante o ser humilde? Ser arrogante. Usted no necesita mucho esfuerzo para ser arrogante. Solo dele rienda suelta a su carne. Sí. No se necesita mucho esfuerzo. Porque es parte de nuestra ¿qué? Naturaleza pecaminosa. Pero ser humilde se requiere que cada segundo de su vida usted reconozca que sin Dios usted no es nada y que usted nada más por usted mismo no es nada. Por lo tanto necesita de alguien más como Dios para usted verdaderamente ser algo. Ser hijo de Dios, ser heredero, ser la niña en sus ojos, ser pueblo santo, etcétera, etcétera. Para ser humilde cuesta más porque se requiere que cada segundo de su vida usted esté consciente de que usted sin Dios no somos absolutamente ¿qué? Nada. Eso es lo que le ayudaba a Pablo, tener esa mente diaria a cada hora, a cada minuto, de saber de que Pablo no era nada. En una ocasión dijo: Apolos y yo no somos ¿qué? En otra ocasión, cuando la gente admiraba su don, su manera de hablar, explicar la palabra de Dios, ¿qué le decía a él? La excelencia que usted ve en mí no es mía, es de Dios. Y Dios la ha depositado, dice, en una vasija ¿de qué? De barro. Esa vasija soy yo. Se necesita humildad para poder expresarse de esa manera. Pero esa humildad para Pablo no era fácil. Se requirió para Pablo ¿qué? Morir. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y ya no vivo yo. Él tuvo que morir. En él, en el yo, para poder tener la vida de ¿quién? De Cristo. ¿Y cuál es la vida de Cristo? Aprended de mí que soy ¿qué? De este lado nadie lo dijo. Aprended de mí que soy ¿qué? Ahora sí. Esa era la vida de Cristo. Morí, dice el apóstol Pablo, en mis instintos carnales, en mis deseos carnales, morí en ellos
Estoy muerto para adquirir la vida ¿de quién? De Cristo. ¿Y cuál es la vida de Cristo? Dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Por eso es que a Pablo no le costaba decir, yo no soy nada. ¿A cuántos de ustedes le costaría decir, yo no soy nada, mamá o papá, o hermano o hermana? Yo no soy nada. Que tengo oídos para oír. Cuando de ustedes le dijeran a alguien, yo soy un pedazo de barro, hermano, ¿se necesita qué? Humildad. Si es más difícil para uno ser humilde que ser ¿qué? Arrogante. Porque la arrogancia es parte de la naturaleza. La humildad es un atributo, es una virtud que se genera, que se desarrolla en la vida de alguien que al escuchar la palabra de Dios la atiende, la lleva a la tierra buena de su corazón y la empieza a poner ¿qué? Por obra, 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 por obra. Y escucha Mateo 5, bienaventurados. ¿Cuál es la primera bienaventuranza de ahí, del monte de la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre en espíritu es sinónimo de humilde. La palabra que aparece ahí, bienaventurados los tocos. Tocos era aquella persona, no el pobre regular que uno conoce en nuestros países o en este país. No, el tocos era una persona que se tenía que arrastrar y tenía que perder la vergüenza para estirar la mano, porque en sí mismo no tenía las posibilidades ni para obtener un banano para ese día y mucho menos dormir en una cama. El tocos no tenía ni cama para vivir ni comida asegurada para comer. Esa es la palabra que aparece ahí, bienaventurados los pobres, los tocos en espíritu. Esa era esa persona. Entonces, ¿quién es el que adquiere esas características? Entonces dice, no dice pobre en lo natural, pobre en qué, pero te da la palabra, tocos, para poder entender de qué está hablando Jesús. Entonces, la única persona que logra adquirir esa virtud de pobre en espíritu o de genuina humildad es aquella persona que sabe y reconoce cada segundo de su vida que tiene que extender su mano, su corazón hacia quién, hacia Dios, porque Él es el único, escuche bien, independiente, Él es el único autosuficiente. Y nosotros, cuando dependemos continuamente de Él, entonces ¿qué hacemos con nuestro yo? Lo vamos subyugando, lo vamos subyugando, lo vamos subyugando, lo vamos subyugando, de tal manera que nos convertimos como un bebé que depende 100% de sus padres. Ese era ese pobre que no tenía lo necesario para ni siquiera poder cubrir sus necesidades básicas, que es dormir en una cama o tener acceso a una tortilla. Él tenía que estirar la mano y perder la pena y la vergüenza y reconocer que dependía de alguien más. Y nosotros llegaremos a convertirnos en eso, hasta cuando reconozcamos también lo mismo, que cada segundo de vida que vivimos no es por nosotros y no es en nosotros. Allá arriba está del cual nosotros dependemos cada día de nuestro ser. Vamos al versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Vamos a separarlo, ¿ok? Porque yo no lo puedo leer esto junto. Eso tiene una separación.
En la versión antigua, sabe que no es continuidad. La versión antigua dice, por lo tanto, dice, sométanse a Dios, punto. Luego dice, aún más dice, resistid al adversario y él huirá de vosotros. O sea, hay una separación, no podemos juntarlo. Porque ¿cómo le vemos nosotros en español? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué entendemos ahí? Lo único que podemos entender ahí es, vamos a resistir al diablo y vamos a vencer en el nombre de Jesús. Pero si usted se pierde la primera parte, no va a entender nada. La primera parte es el contexto que nos ayuda a entender la terminación de la expresión que Dios da allí. Para poder entender que usted puede tener la victoria con el enemigo, tiene que entender primero el contexto de esa parte del versículo. Dice, someteos pues a Dios. Entonces la única persona que puede tener victoria sobre Satanás es aquella persona que aprende ¿a qué? A someterse. Vuelve otra vez Dios a darte un repaso de la humildad. Solo el humilde tiene la capacidad de someterse. ¿Sí sabe qué significa someterse? Por ejemplo, si un día yo envejezco, ya no tengo la fuerza que tengo ahorita, y Jimmy llega a ser el pastor, o Henry llega a ser el pastor, yo tengo que tener la humildad. ¿Ahora de qué? De someterme a Henry. Aunque yo años antes fui el pastor de él. Ahora él es. Ahora yo tengo que tener la humildad. ¿Para qué? Someterme. Esas son las únicas personas, no lo digo yo, lo dice Dios. Por eso mire, la Biblia es bien ordenada. Porque ¿quién tiene más sabiduría que Dios? Nadie. Usted no puede agarrar la Biblia y agarrarla de aquí para allá, de acá para acá y entenderla como usted quiere entenderla. No, Señor. Tiene que explicarla como Dios la explica. ¿Quiere tener victoria usted sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre el diablo, sobre los demonios? Ahí está la clave. ¿Aprender a qué? Someternos. Pero usted, obvio que aquí dice someteos a Dios, pero usted sabe que la misma palabra da pautas para explicar el sometimiento. Igual como el amor. Dice, ¿cómo usted puede amar a Dios que no lo ve si primero no ama a la persona que sí ve? Entonces, ¿cómo usted se va a poder someter a un Dios que es espíritu, que no lo ha visto, si primero no aprende a someterse ¿qué? A las autoridades de esta ¿qué? Tierra? Lo para el policía y en vez de actuar humildemente, sí, policía, tiene razón, iba 5 millas, no. ¿Y por qué me paró? Lo primero que dicen, sabe por qué lo paró, pero se hace loco. El viejo hombre o la vieja mujer le regresa de nuevo. Y Dios espera espera sometimiento. ¿Cuántos quieren tener victoria sobre el enemigo? Que cuando usted esté durmiendo lo visite el diablo, los demonios, lo que sea, entra por la ventana. Recibí un caso ahorita. Jamás diría el nombre, ni aunque me ofrezcan millones o me quieran matar. Pero una persona que llega el diablo, los demonios, espíritus de Satanás, y somete a esta persona. Dice que llegan como 4 o 5 espíritus diferentes a tener relaciones con esta persona. Y dejan a la persona prácticamente desmayada. Y puedo hablar de diferentes áreas. Si a usted lo invitan a orar por un endemoniado o una endemoniada, ¿cómo usted puede tener la plena seguridad que usted va a poder echar fuera ese demonio? Aquí está la respuesta. Si es una persona usted que se somete,
a la persona que vende carne en la carnicería, en la tienda, que cuando le dice ya me voy a comer, a lunch, haga otra cola por favor, y la otra cola hay 10 personas adelante. Pero si usted es hijo de Dios, usted va y con humildad se somete y hace cola. Usted, mire, aunque no ore tal vez la cantidad como oran otras personas, pero son rebeldes. Esos siempre andan en grupitos de 10 echando fuera demonios, porque uno solo no lo puede hacer. Pero el que tiene a Dios, el que se somete, no necesita ni 2 ni 3, él solo, porque va Jesús con él. Va el humilde, el manso y humilde Jesucristo, va con otro humilde también. Por eso la Biblia se explica tal y como está explicada. Usted no puede, dice aquí la palabra de Dios, tener victoria sobre el enemigo si primero no nos sometemos. En Efesios, ¿qué dice? Antes de Dios dar la enseñanza a los matrimonios, ¿qué le dice al hombre, al esposo y a la esposa a Dios? La introducción al matrimonio. Someteos los unos a los. ¿Sabe qué significa ahí? Que el esposo en otras áreas o en otros lugares, en otras tiendas, en otros países, va a tener que someterse a otras personas. Y esa dama igual. No solamente en la casa se va a someter, en muchos otros lugares la van a someter también. Por eso, y someteos los unos a los otros. Ese esposo se va a someter a los otros, que tiene que ver con tal vez su patrón del trabajo. Ese otro es el patrón. Los unos a los. Entonces, Dios ve necesario aún para el matrimonio el someti. Y aquí ve necesario para echar fuera ¿qué? Y para tener victoria sobre Satanás, Dios ve necesario también ¿qué? Ni una mujer dijo. Solo hombres respondieron. Voy a repetir. En la charla que Dios le da a los matrimonios, Dios ve necesario el sometimiento de los dos. Aquí, para tener victoria sobre Satanás, ¿qué dice? Es necesario y se requiere también ¿qué? Todavía ganaron los hombres. Y aquí hay más mujeres que hombres. ¿Qué pasa ahí? Última oportunidad. Mire, yo vengo de un pueblo de donde cuando había que echar fuera un demonio, hermano, al pastor rapidito. ¿Y qué tal si el pastor andaba por otro lado echando fuera a otro? Todos los hermanos le echaban la chibolita al pastor. Y de aquí que el pastor llegara, hermano, usted está bien cerquita ahí, ¿por qué no de una vez lo echa afuera? ¿Sabe por qué no lo echaba afuera? Porque no se sometía al patrón. Ahí le está alegando, levantándole la voz, cuando el libro de Efesios dice claramente, ustedes que son hijos de Dios, dice, si tienen patrones insoportables, dice, ustedes tienen mejores frutos para poder aguantar todo eso. No tienen que estar taco a taco con él. Dice, sopórtenlo con mansedumbre. Sino que están orando, Señor, dame un lugar donde mi patrón me haga caso a mí. Oiga, que le haga caso a él. No pidiéndole a Dios que aprenda él a someterse. Porque donde quiera que usted vaya, la cosa está así. A no ser que ese sea un Daniel, el patrón. Pero eso es muy raro encontrar hoy, ¿qué? Encontrar hoy en día. Por lo tanto, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Vea, voy a hacer más énfasis a esto.
¿Cuál fue la razón por la cual Satanás perdió los honores y los privilegios que él tenía? Falta de sometimiento. Y un momento que Satanás dijo en su corazón: ya me cansé de someterme a Dios. Ahora yo quiero que los demás mejor se sometan a mí. Que tenga oídos para oír. Entonces, desde el momento que entró ese pensamiento de falta de sometimiento, él también vino y engañó ¿qué? A la tercera parte de los ángeles. Usted ya no tiene por qué estar ahí delante de Dios presente. 6 alas, los serafines, ¿verdad? No, ya no. Conmigo todo va a ser bien cool. Conmigo se vale todo. Sino que ustedes ahí están repitiendo acá: santo, 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 aleluya, aleluya, la. Conmigo van a estar mejor. Esa es la razón por la cual Satanás perdió todos los privilegios que él tenía en el cielo, en el universo, porque los ángeles pueden ir a cualquier lugar. Perdió todos los privilegios. ¿Por falta de qué? De sometimiento. En los tiempos antiguos, si usted le gusta la historia, cuando un hijo dejaba de someterse a sus padres o dejaba de honrarlos, ese hijo hasta lo dejaban fuera de la herencia. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Dios los dejó fuera del paraíso. ¿Por sometimiento o falta de sometimiento? Dios les dijo: no coman de ese árbol específico. ¿Y qué hicieron ellos? No se sometieron a la orden. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que el sometimiento nos da una capacidad, un poder, obvio, no de nosotros, de Dios en nosotros. Entonces podemos ver que al humilde, al que se somete, no solamente Dios le da mayor que gracia, ahora lo vemos que Dios le da que grande Dios le da grande ¿qué? Autoridad. Dios le da grande ¿qué? Autoridad. Siempre me recuerdo ese caso de ese señor que parqueaba los carros en Honduras, San Pedro Sula, y el Señor me reprendió bien fuerte. Me dijo: vas a regresar antes de irte y le vas a pedir perdón a Él porque no te sometiste. Él está ahí puesto como guía donde los carros se van a parquear. Tú andabas de carrera, es cierto, andabas apurado, es cierto, pero eso no te da derecho a que tú hicieras lo que tú deseabas. Mire, esa tarde yo no pude andar tranquilo y regresé antes de tiempo. Porque solo el que aprende a vivir bajo autoridad sabe lo que es tener autoridad. ¿O no lo digo, no le explicó el centurión también? Yo soy hombre, dice, que estoy bajo autoridad, me someto. Y tengo personas también bajo mi persona que se someten a mi autoridad. Qué lindo saber el principio de autoridad. Pero el principio de autoridad no fuera autoridad si no hubiese autoridad no sirviera para nada si no hay ¿qué? Sometimiento.
¿De qué les sirviera a Dios ser el Dios omnipotente y los ángeles hicieran lo que la gana les dé? Póngase de pie. ¿Qué dije, varones? ¿Qué dije, damas? Usted estaba pensando en la salida ya. ¿De qué le serviría a Dios ser el Dios omnipotente si los ángeles hicieran lo que la gana les diera? No quiero que lo medite otra vez. Esto tiene gran significado. ¿De qué le serviría al padre y la madre dar todo a sus hijos si esos hijos no se someten a sus padres? ¿De qué sirvió Dios adornar todo el paraíso para Adán y Eva? Y Adán y Eva hicieron sentir con gran dolor a Dios, no sometiéndose. Desperdiciaron todo ese adorno. Mire, los países que nos dejaron son hermosos, lindos, pero imagínense cómo era el jardín del Edén. Entonces, siempre encontramos dos lados opuestos. Al que no se somete, pierde ¿qué? Todos los privilegios de Dios. Entrar donde estaba Dios, en el caso de Lucifer, entrar y salir, tener acceso hasta donde estaba Dios y moraba Dios. Adán y Eva estaban en el paraíso de Dios y por falta de sometimiento, ¿qué sucedió con ellos también? Fueron expulsados del privilegio que Dios ¿qué? Le dio. Antes de eso, mientras Adán y Eva se sometían, ¿qué pasaba con Adán? Dice que todos los animales y las bestias le hacían caso, se sometían a Adán. Porque algo sucede con la persona que se somete. Automática e inmediatamente empieza a ejercer autoridad. Así lo dice la palabra de Dios. Vea, un ejemplo más, otro más claro también. Mientras Moisés en su mansedumbre se sometía a Dios, ¿qué pasaba con Moisés? Agarraba su vara y tocaba las aguas. ¿Y qué pasaba con las aguas? Se abrían. Grande autoridad. Seguía su camino Moisés, sometiéndose a Dios en mansedumbre. Y venían los enemigos a querer atacarlo. Y Moisés levantaba sus manos. Israel ganaba la guerra sin ser los israelitas soldados. Pero el día que Moisés no se sometió a Dios y en vez de hablarle a la peña, le pegó a la peña, ¿qué sucedió con Moisés? Dios lo llevó a un monte alto. Le dijo, mira allá, toda esa tierra es la que tengo para los israelitas. Pero te permito a ti mirarla, pero no vas a entrar a ella. Gran autoridad tenía Moisés mientras se sometía. Gran autoridad tenía Lucifer mientras se sometía. Gran autoridad tenía Adán sobre las bestias, los animales, los leones, los tigres. Toda bestia a la cual ahorita nosotros le tenemos miedo. Pero perdió todo cuando él dejó de ¿qué? De someterse. ¿Y qué dice Dios?
Su palabra, sométanse al Señor. Y cuando ustedes ya pasen por ese proceso de sometimiento y venga el enemigo, simplemente resístanlo. Ya la victoria está garantizada y ganada. Él no le quedará otra más que huir de... ¿Te das cuenta que las armas de Dios son diferentes que las que usa el mundo? El mundo tiene que armarse con un montón de tanques y cuanta cosa para poder atacar. ¿Y cuáles son las armas que Dios quiere que usted use? La humildad. Con el sometimiento, usted puede nuevamente recapturar toda autoridad que Dios le da como promesa a su hijo, a su hija humilde. ¿Te das cuenta? La forma de Dios es muy diferente a la del mundo. El mundo, para tener una victoria, tiene que amontonar un montón de misiles, un montón de artillería. Dios lo único que requiere de nosotros: humildad, sometimiento. Mire, las introducciones de Pablo en sus cartas decía Pablo, no decía apóstol. Dijo en muy pocas ocasiones, solo para defender contra aquellos que lo acusaban de que no lo era. Pero en la mayoría de introducciones Pablo decía: Pablo, esclavo de Jesús. Hay una diferencia entre ser siervo y ser esclavo. El siervo se da el lujo de tener hasta 2, 3 patrones, pero el esclavo solo puede tener a uno, solo un señor. Pablo lo que nos estaba diciendo con esas palabras es que ese hombre se sometía a Dios. Por eso usted ve en una ocasión una muchacha con espíritu inmundo, ni siquiera tuvo que llegar cerca de ella, como a una cuadra de distancia, le dijo: espíritu inmundo, sal. Y salió. ¿Grande qué? Autoridad. ¿Producto de qué? Sometimiento. Desde que se convirtió vemos el sometimiento de Pablo. Dios le dice: vas a ir donde creo que Ananías le dijo, ¿verdad? Y él va a orar por ti, un desconocido. Desde ahí Dios empezó a enseñarle sometimiento. Él va a poner la mano sobre ti. Ya no un príncipe, ya no un rey, un don nadie, que no era conocido, pero era hijo de Dios. Después, ¿qué le dijo? Te vas a ir a Jerusalén, vas a estar allá 3 años. Otra vez lo manda a Dios ¿a qué? A someterse. Allá te vas a estar con los apóstoles de Cristo en Jerusalén. Te vas a someter a ellos. Sometí. ¿Y qué pasa después de ahí en la vida de Pablo? Ni las serpientes le hacían cosquillas. Que tenga oídos para oír. Y en otra ocasión lo arrastraron y le dejaron, según los enemigos, lo dejaron muerto. ¿Qué hace Dios? Sopla y se levanta Pablo nuevamente como si nada. ¿Quién fue el profeta más grande de todos los tiempos después de Cristo? Juan el Bautista. ¿Cuál era una de sus insignias? Su humildad. Ese que ven llegar, que ustedes no lo conocen,
Ustedes nada más me tienen a mí como el profeta del momento, pero déjenme decirle que Él es más grande que yo. Se requiere humildad para usted decir: la persona que está al lado mío, a la izquierda o a la derecha, tiene mejores cualidades que yo, tiene mejor humildad que yo, cocina mejor que yo. Se requiere de humildad. Imagínense hoy cuántas cosas le piden los doctores que uno tiene que ingerir a diario, y ese hombre la única dieta que tenía era ¿qué? Miel y ¿qué? Y langosta. Y no dice que le odia el estómago, que le odia la cabeza, que el páncreas, que el intestino, que el hígado, que la sangre, que la diabetes, que la alta presión, que la baja presión. Dios lo sostuvo. Dios lo sostuvo. ¿Quién fue el que dijo: las armas de la milicia no son como las armas del mundo? Dios pelea en ti con lo más pequeño de ti, que es la humildad. Dios hace más grande y más fuerte al hombre y a la mujer que se hace la más pequeña aquí en la tierra, o el más pequeño aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes vieron cuando Chapulín Colorado se hacía chiquitito con esa píldora? Si usted lee el libro de Samuel, donde está la historia de David y Goliat, usted sin darse cuenta, ahí David se convierte en se toma la píldora chiquitolina. Dice: tú vienes a mí con todos esos armamentos. Goliat venía con toda la arrogancia. Pero ¿qué responde David? Yo no vengo con nada de eso. Se hizo David chiquitito para que Jesús ¿qué? Creciera en él y se hiciera grande y poderoso en él. Mas yo vengo, dice, en nombre de Jehová de los ejércitos. Y las montañas se moverán. Y las montañas se moverán. Y las montañas se moverán. Mas con su sangre reconozcámoslo y digámosle: no hay Dios tan grande como tú. Hacer las obras como las. Alaba a Dios en esta hora, glorifícale, exalta su nombre en esta hora. Que pueda hacer las obras como las. No es con espada, no es con espada, ni con ejército, con su Santo Espíritu. Todo le decimos: no es con espada, no es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y las montañas se moverán. se moverán. Tú
esta hora. y las montañas No hay otro como Él. No hay otro como Dios. No hay otro. y las montañas Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. con su Santo Espíritu. Última vez, y las montañas. Y las montañas se moverán. Y las montañas se moverán. Su Santo Espíritu. Recuerdo cuando éramos adolescentes, entre adolescencia y juventud, 14, 15 años. Había nomás como unos 100, 105 jóvenes. Y cierto día de la semana le tocaba a los jóvenes ir a hacer la limpieza al templo. En ciertas ocasiones los jóvenes nos reuníamos para hacer una actividad y comer, y ahí llegaban los 100, 105. Pero cuando nos tocaba la limpieza, de los 100, 105 nada más llegaban 5, lo máximo 6. ¿Cuántos se sometían al líder? De 100, 105 nada más llegaban 6. ¿Qué porcentaje se sometía? El 20% de 100, ¿cuánto es? 20. Y si llegaban 6, nada más era el 6%. Cosas tan simples como eso usted las puede ver, pero para Dios no son simples. ¿Sabe por qué? La mayoría decía, ahí vamos a estar, pero no llegaba. Me llamó la atención de un joven de acá de la iglesia. Semana después pide hablar conmigo y me dice, quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Me dice, porque teniendo privilegio acá, dice, me fui sin avisarle. Y todas estas semanas Dios ha estado tratando conmigo. Tengo que pedirle perdón. Un joven, no mayor de 26 años, 27. Eso habla mucho de esa persona que entiende los principios de Dios. Bienaventurado el joven, el hijo, que se somete a sus padres. Porque ese hijo no solamente va a ser de larga vida, no solamente va a ser bendecido, va a tener autoridad en este mundo espiritual. Va a tener autoridad. No lo digo yo, lo dice Dios. Usted no va a necesitar a nadie que le acompañe para ir a echar fuera un endemoniado. Si tenga 1, 2, 10, 1000, 5000 demonios la persona, para usted va a hacer lo mismo. Porque solo el que se somete, dice Dios, va a poder resistir al diablo. Solo el que se somete. Mire, usted puede ayunar 10 días para ir a orar por un endemoniado, pero si usted no se somete a nadie, ese endemoniado o ese demonio lo va a hacer pedazos. Porque usted quiere ir contra la palabra, nadie le gana a la palabra. Muchos agarran el ayuno como un ¿qué? Aquellas cosas que se pone la gente como suerte, como amuleto.
Hay quienes agarran el ayuno como amuleto. Usted ayuna no para echar fuera demonios. Usted ayuna para, mire, tenemos una carne que hay que ser, ¿qué? Que tiene que morir a diario. Yo no ayuno para echar fuera demonios. Ayuno para hacer morir, ¿qué? Nuestra naturaleza. Sí, pastor, pero Mateo dice que este género de demonios no sale sino con ayuno. Si usted leyera los manuscritos originales, esa parte de ayuno de oración no está escrito en ningún manuscrito antiguo. No está en ningún manuscrito. Ese género sale con oración, pero no dice ayuno. Usted obvio. Es más, cuando usted echa fuera un demonio, ni siquiera tiene que orar. Usted nada más que lo expulsa en el nombre de Jesús. La oración usted la hace antes, cuando está en su casa, en su cuarto privado, etcétera, etcétera. Pero para echar fuera un demonio, ¿para qué va a orar usted delante del diablo? Usted va ahí para echar lo que fuera, no para orar. Si no me lo cree, vaya a los manuscritos antiguos, verá que no se encuentra esa parte que dice oración y ayuno. Debemos de orar a diario, debemos de ayunar, pero no es esa la clave. Es qué tan sometido estamos en esta vida a las autoridades y qué tan sometidos estamos a la autoridad que mayor. Un hijo o una hija que se somete a sus padres, un alumno que se somete a sus maestros. Ese alumno no solamente va a ser un alumno bendecido por Dios, y en una de esas bendiciones Dios le va a añadir entendimiento, capacidades, le va a expandir su mente, le va a dar sabiduría, pero la garantía mayor va a ser la autoridad que va a tener. Un día alguien va a querer hacerte daño y usted con autoridad va a orar y el diablo va a ser derrotado en el nombre de Jesús. Y las montañas se moverán, y las montañas se moverán, mas con su Santo Espíritu. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por este día maravilloso que nos diste. Cada vez nos sorprendes, cada día, con tu palabra. Ayuda, Señor, nuestras vidas, ya que a veces se nos olvida o nos hacemos los locos con tu palabra. Y a veces terminamos hasta faltándole respeto a un policía. Cuando menos sentimos, le faltamos respeto a un anciano. Le faltamos respeto tal vez a un guardia de 70, 80, 90 años. Y se nos olvida que la clave y el secreto para la autoridad es el sometimiento. Señor, ayuda a cada joven, cada señorita, cada hijo, cada hija, cada niño, cada niña que pelea cada día con su naturaleza, Señor, y termina dejándose llevar por su naturaleza rebelde y pecaminosa. Ayúdales para que ellos puedan subyugar, Señor, esos instintos naturales y carnales, y puedan ser, Señor, acreedores de esa bendición y esa promesa que tú tienes
para aquellos que se someten. Bienaventurados esos hijos, esas hijas, porque cosecharán bendiciones tuyas. Bienaventurados esos alumnos, esas alumnas, los que van a regresar a sus clases esta semana, la siguiente que viene. Esos alumnos que no van a seguir el ejemplo de los demás niños rebeldes y desobedientes, sino que se van a someter al maestro y a la maestra. Van a estar quietos, callados cuando se esté impartiendo la clase. Van a respetar al maestro, no se van a reír y burlar del maestro. Bendice a esos hijos que van, Señor, con esa mentalidad de respeto, de sometimiento. Tú le dices este mensaje y esta palabra hoy a tiempo, para que ellos sean bendecidos y no malditos, para que ellos tengan autoridad y no que Satanás haga con ellos lo que la gana le dé al diablo. Esa es la gran diferencia de someterse y no someterse. Al no someternos a Dios, estamos a merced de lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Padre, gracias. Gracias en esta hora por tu palabra. Bendice cada varón, cada dama, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, cada bebé y aquellos que están por nacer. Bendice los que van de regreso a sus casas. Bendice los que están por la televisión, los que están escuchando a través de cualquier dispositivo, aquellos que están, Señor, quebrantados en su corazón en este momento, y aquellos que le están pidiendo perdón al Señor. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. No es cuando nos creemos que tenemos autoridad. No es cuando somos arrogantes que tenemos autoridad. No es cuando nos exaltamos cuando tenemos autoridad. Es cuando nos humillamos. La mayor gracia la recibiremos cuando nos humillemos. Y autoridad fluirá de tu vida, cada día de tu vida, hasta el último día de tu vida. A ti, oh Dios, y solamente a ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.